Bienvenidos a esta edición de Estudio DC. Soy Gelson Borrero. Hoy les traemos un tema que tal vez muchos de ustedes desconozcan: la amenaza al derecho a nuestro voto. Sucede que actualmente en 47 estados existen procesos para cambiar las leyes electorales. Se trata de estados con gobernadores y legislaturas estatales con mayoría de republicanos. Tal parece que están haciendo hasta lo imposible para impedir que las minorías, específicamente los latinos y los negros, no puedan ejercer su derecho al voto. Lo que se está manifestando con estos intentos nos preocupa. No queremos atribuir estos nefastos esfuerzos a un acto meramente de política partidista, pero cabe señalar que desde el año 2000 hasta el 2018 el Pew Research Center destaca en un estudio que nuestro voto, el voto latino, ha aumentado en un 39%. Es por eso que más bien queremos orientarlo sobre la seriedad de lo que está sucediendo. Este peligro de que usted pierda su derecho al voto no es un juego. El preciado derecho al voto, bastión de nuestra democracia, y la importancia del voto a nivel local, estatal y claro federal. Para poner todo en un contexto, la actual situación surge a raíz de los alegatos infundados de fraude en las pasadas elecciones generales por el entonces presidente y perdedor de dicho comicio, Donald J. Trump, en más de 60 tribunales. No hubo ningún revés a los resultados de las elecciones. De hecho, validaron la legitimidad del proceso como uno de los más puros. En esta edición escucharán la perspectiva de funcionarios electos y de activistas conocedores de lo que es el derecho al sufragio universal y que se está haciendo para combatir este ataque a nuestra voz y al creciente poder de millones de latinos que ejercen su derecho al voto. Nuestro voto fue decisivo y por eso le temen y quieren minimizarlo. También hablaremos de lo último sobre las vacunas contra el fastidioso criminal COVID-19. Bueno, vamos a lo que vinimos y damos comienzo a esta edición de Estudio DC. Bueno, familia, y ahora recibimos a una persona que está bien documentado, bien informado y que conoce precisamente cuáles son los poderes de los estados, representando sobre 400 miembros de legisladores estatales a nivel nacional. Recibimos a Kenneth Romero Cruz, quien es el director ejecutivo del National Hispanic Caucus of State Legislators, que eso no es lo mismo que escribir dos o tres cosas, porque tiene un nombre, tiene más nombre y apellido que imagínense. Pero Kenneth, gracias por estar con nosotros en este importante tema. Recurrimos a ti porque siempre hemos enfatizado y se ha dicho de que los poderes, no hay leyes federales que rijan las elecciones. Todos son localmente en los estados donde vive nuestra gente. Explícanos el contexto de esto y por qué la amenaza a los logros obtenidos ya por esos electores en diversos estados, que vamos a estar viendo algunos de esos representantes explicarnos un poco más. Danos, acomódanos qué es lo que está en juego aquí, en los 43 estados estos. Pues mira, de hecho, son 47 estados que actualmente, luego de las elecciones del 2020, han recibido, ha habido legisladores que han radicado proyectos de ley para restringir el derecho sagrado al voto. En total se han radicado 361 piezas legislativas. Eso no significa que vayan a ser aprobadas, eso no significa que finalmente se conviertan en ley, pero ciertamente hay un intento, ¿verdad? A través de todo Estados Unidos, de coartar ese derecho sagrado al voto, cuando deberíamos estar pensando en cómo expandir y preservar, fortalecer ese derecho al voto, particularmente luego de la experiencia que tuvimos en la pandemia, donde mucha gente no pudo ir a votar, tuvo que votar temprano, votó por correo, etcétera. Así que hay lecciones aprendidas de ese proceso para poder, en todo caso, fortalecer, y lo que vemos es que están tratando de menoscabarlo. Desde 2016 hay un esfuerzo, o por lo menos se documenta, el profesor Charles Stewart de MIT escribe, tú has estudiado precisamente lo que él viene planteando en 2016. Explícanos cómo eso encaja, cómo viene uno a atar lo que es el cabo de 2016, que se nota ya el peligro de lo que viene. Pues mira, en el 2016 vemos que el porciento de hispanos que no votaron en esas elecciones debido a que no estaban inscritos, ese porciento es el doble de las personas blancas,
¿verdad? Así que ahí ya vemos un problema, ¿verdad? Que lo que los impide a salir a votar el día de las elecciones es porque se dan cuenta, yo no me inscribí para votar. Así que nosotros en ese momento tomamos acción y gracias a una delegación de nuestros legisladores del estado de Illinois, encabezado por la entonces senadora Iris Martínez, junto a Omar Aquino, Antonio Muñoz y Fred Crespo, ellos habían presentado una legislación en Illinois para que todo elector sea inscrito automáticamente cuando interactúa con cualquier agencia de gobierno. La más típica, obviamente, pues cuando una persona va a sacar su licencia de conducir. En ese momento la persona va, llena los papeles, le dan la licencia de conducir y automáticamente queda inscrito. Y lo que hace la ley es que si la persona no quiere estar inscrita, luego de haber sido inscrito, entonces puede opcionar que lo quiten de las listas electorales. Y como se hace es que se le envía una tarjeta por correo y la persona ahí llena los blancos y dice, no, remueve mi nombre, pero si no es automática la inscripción. Y eso lo que vemos es que ayuda a que haya una mayor participación electoral, particularmente para los hispanos. Porque esa es la cuestión, es cuestión de participar. Eso queda establecido, que usted tiene que participar. Las elecciones presidenciales del 2020 vieron un auge, el incremento de electores a todo nivel, a toda la nación, en gran parte gracias a Donald Trump, porque vio que había peligro y cada cual decidió, yo voy a hacerlo por esto, en contra o a favor de Joe Biden o lo que sea. El peligro está en que se remueve a este no popular presidente. ¿Qué tienes que decirles a nuestra familia latina a través de los estados que se creen que ahora, porque sabemos que las elecciones que importan son todas, especialmente las locales? Explícame dentro de lo que es el trabajo del caucus hispano de legisladores estatales, ¿cuál es el enfoque y por qué lo hacen ustedes? Pues mira, lo hacemos porque es importante salir a votar siempre y participar del proceso electoral. Tú bien señalas que a veces tu candidato habrá perdido, pero ganó la democracia y ganaste tú como elector que ejerciste ese derecho, ¿verdad? Para que los funcionarios electos, tal vez no salió electo el que tú querías para presidente, pero a lo mejor salieron electos los legisladores estatales por los que votaste, etcétera. Ese proceso es sumamente importante. Y nosotros lo que tenemos que hacer es proveer los mecanismos para que la gente tenga una mayor participación electoral. Nosotros, a partir del 2018, cuando se dieron las elecciones de medio término, ¿verdad? Radicamos también una resolución que toca todos los diferentes aspectos de manera comprensiva, integral, holística, todo el proceso electoral, y hemos trabajado con el Congreso para tratar de fortalecer ese derecho al voto a través del proyecto de ley, el primer proyecto de ley que se radicó cuando los demócratas retomaron el control del Congreso en el 2018. Y algunas de esas cosas son, por ejemplo, que nosotros tenemos que darle el mecanismo para que el día de las elecciones sea un día feriado, como es el caso en Puerto Rico y en 10 estados más en la nación. Ese día es feriado y la gente puede ejercer su derecho al voto tranquilamente. Pero también tenemos que proveer otros mecanismos, como por ejemplo que la persona pueda ir a votar en persona temprano, ¿verdad? Vemos que en estas últimas elecciones casi el 50% de la gente terminó votando por correo. El otro 50 fue en persona, pero ese grupo, ese 50 se dividió. La mitad de ellos, o sea, una cuarta parte del electorado total, votó el día de las elecciones, pero el otro cuarto estuvo votando por varios días. Y eso lo que hizo fue ayudar, por ejemplo, a que las filas se redujeran dramáticamente el día de las elecciones, ¿verdad? Así que todos esos mecanismos tenemos que verlo de manera integral cuando estamos hablando de una cosa tan sagrada que es el ancla, ¿verdad? Es más que el ancla, es la columna que sostiene la democracia de esta nación. Vamos a enfocarnos en el estado de Georgia, por ejemplo, donde hubo ese interés, donde hubo entonces las elecciones, aparte del día 20, que resultó que ambos senadores, que eso no es usual, pudiesen en un estado republicano, un estado sureño, en un estado que siempre, históricamente, los Estados Unidos, no lo dice Gerson Borrero, históricamente ha tratado de privar lo que es el derecho al voto de los negros de este país.
y dentro de eso han peleado y han luchado, han perdido vidas, su sangre ha corrido por las calles. Te pregunto, el estado de Georgia no perdió tiempo. De hecho, el gobernador, para que esté clara nuestra gente, firmó esa ley tras bastidores a puertas cerradas, no permitió prensa, no permitió legisladores. De hecho, una legisladora negra recién nombrada le fue a tocar a la puerta, la arrestaron y tiene 2 cargos pendientes. Kenneth, explícanos cuál es el peligro de esos derechos ya adquiridos. Nosotros como parte de este grupo de personas de color, como nos llaman a nosotros, people of color, ¿cuál es el peligro que tenemos existente actualmente? Pues mira, vemos que en el estado de Georgia, como los resultados electorales, particularmente en esa elección especial para los dos escaños senatoriales, que fueron los que le dieron entonces una mayoría dentro del Senado de Estados Unidos, vemos cómo de inmediato se movieron para cambiar la ley electoral y hacerlo más difícil, particularmente para las personas de color y basado en el historial de cómo votan las personas de color. Por ejemplo, las personas de color tienden a votar más en persona, ¿verdad? Así que, y ya habiendo un problema un problema intrínseco de que hemos visto cómo han eliminado los centros de votación para que se haga más distante, ¿verdad? Para ti como elector, el llegar a un sitio y que lo pienses 2 veces y decidas, mira, mejor no voy a votar porque tengo que ir tan lejos, ¿verdad? Pero además de eso, lo que hicieron fue que entonces establecieron restricciones como por ejemplo que no se le puede proveer agua a una persona. Una persona, a veces uno ve esas filas y son 5, 6, 7 horas en sitios donde se está restringiendo el voto, eso es lo que vemos. Y entonces que no se le vaya a poder llevar agua a esa persona para que pueda quedarse de pie esperando en fila. Pues son trucos, son patrañas para tratar de privar a ese elector de ese derecho. Dentro de ese contexto, ¿qué le sugiere a nuestra audiencia nacional a través aquí de HITN y este programa en particular, Estudios DC? ¿Qué sugieres en términos de dónde tener el ojo puesto y el oído abierto a lo que las noticias? ¿Qué debe enfocarse el elector común que tiene que estar enfocado en prevenir infectarse con el COVID, con la cuestión de la pandemia, ganarse el sostén de cada día, buscar cómo salva su pequeño negocio? Dentro de ese contexto, con todas las prioridades, ¿dónde debe recaer esto y en qué forma? Pues mira, lo primero que tienen que hacer es inscribirse para votar si no lo hay. Inscribirse. Inscribirse a votar. No hay que esperar a las elecciones. Yo podría ir ahora mismo e inscribirme para votar. Si una persona va a sacar su licencia de conducir, puede inscribirse para votar. Eso es sumamente importante. Lo otro es educarse sobre si en su estado pueden votar y por cuánto tiempo pueden votar antes del día de las elecciones. En algunos estados puede ser una semana, en otros estados puede ser casi un mes antes del día de las elecciones. Tiene que averiguar también si no tiene la posibilidad, ¿verdad? La comunidad hispana, tú sabes que nosotros lo que hacemos es trabajar, trabajar, trabajar. A veces tenemos 2 trabajos, 3 trabajos y no podemos sacar el día para estar todo un día en una fila. Así que es importante para ese elector que quiere participar en el proceso electoral que averigüe si puede enviar su papeleta por correo y qué tiene que hacer para recibir esa papeleta. Porque en algunos estados la papeleta, o como dicen aquí, la boleta, se envía, el estado la envía automáticamente, pero hay otros estados donde tienen que solicitarla. Así que es importante que sepa cuál es el mecanismo en su estado. O sea, oriéntese, la educación mata la ignorancia y los conocimientos son una amenaza a aquellos que pretenden hostigarnos o privarnos de esos derechos. Eso queda claro. Por último, dime los 3 estados más peligrosos para nosotros los latinos que se nos prive de esos derechos. Bueno, lo que yo llamo los laboratorios de las maldades electorales. Laboratorios de las maldades electorales. Así mismo es. Son laboratorios donde están constantemente radicando proyectos de ley basados en cómo votan las personas de color para entonces privarle ese derecho al voto. Y yo diría que son 4 en realidad. Son Florida, Georgia, Texas y Arizona. Esos son los 4 estados. Y tenemos que ver porque, verá, a base de lo que pasa en esos estados, es lo que podría pasar en otros estados. Y vamos a estar pendientes no solamente a la legislación que se pueda radicar, sino esas leyes en muchas ocasiones se van a ver impugnadas. Así que vamos a ver que van a entrar en todo el proceso, verá, judicial. Y serán las cortes las que decidan finalmente.
si viola la Constitución de Estados Unidos o no. Lo que pasa es que en esos estados los republicanos tienen el beneficio de que controlan las cámaras legislativas y tienen la gobernación, ¿verdad? Así que es casi imposible para los demócratas, a menos que consigan votos de la delegación republicana, es casi imposible para los demócratas lograr detener esos intentos de coartar el derecho al voto en esos estados. A pesar de que, por ejemplo, en estados en Arizona, donde el balance legislativo es, pero por un voto o dos votos en cada una de las cámaras, donde los republicanos tienen esa mayoría, pero siguen controlando. Así que vamos a estar muy pendientes. Kenneth Romero Cruz, te damos las gracias siempre aquí a la orden y micrófono abierto para que puedas orientar a nuestra nación a través de tu puesto como director ejecutivo del National Hispanic Caucus of State Legislators. Gracias, Kenneth. Gracias a ti, Gerson. Chévere. Bueno, familia, regresamos ya breve. Yo soy Gerson Borrero. Tenemos mucho más que informarles sobre este importante tema que usted debe, vamos a aprender mucho todos. Regresamos ya breve.